¿Sabías que en el séptimo día Dios no descansó, sino que creó una segunda humanidad que fue borrada de la historia? Millones de personas ya descubrieron este secreto prohibido que los teólogos evitan mencionar desde hace siglos. Hoy vas a ver la única evidencia bíblica que prueba la existencia de una raza paralela a Adán y Eva. Una raza que explica el mayor misterio del Génesis. Una raza que fue sistemáticamente eliminada de la narrativa oficial. Voy a revelarte 3 cosas que cambiarán todo lo que creías saber. Primero, ¿qué significa realmente la palabra descanso en hebreo antiguo? Segundo, ¿por qué Caín tuvo miedo de otros que pudieran matarlo si solo existían Adán, Eva y Abel? Y tercero, ¿quiénes fueron realmente los habitantes de la tierra de Nod cuando Caín llegó allí? Pero antes, déjame preguntarte, ¿por qué la Biblia dedica apenas un versículo al séptimo día, cuando los otros 6 tienen descripciones completas? La respuesta fue censurada. Quédate hasta el final, porque la revelación más impactante está a minutos de distancia. La historia oficial dice que Dios descansó en el séptimo día. Punto. Fin de la creación. Todos lo aprendimos así en la escuela dominical. Pero eso es solo la superficie de una verdad mucho más perturbadora. La palabra hebrea usada para descanso en Génesis 2:2 es Shabbat, pero en el texto original no significa dejar de trabajar. Significa cesar de una actividad para comenzar otra. Dios no paró. Dios cambió de proyecto. ¿Qué proyecto? Ahí está el secreto que fue borrado. Entonces, si Dios no descansó, sino que comenzó algo nuevo, ¿qué creó en el séptimo día? Y más importante, ¿por qué esa creación no aparece en ningún versículo? La respuesta está en las contradicciones que nadie estudia. Las contradicciones que prueban que hubo 2 creaciones. Imagina la escena. 6 días de creación perfectamente documentados. Luz, tierra, plantas, animales y finalmente el hombre. Génesis capítulo 1. Todo está en orden. Todo tiene sentido. Pero entonces llegas a Génesis capítulo 2 y algo extraño sucede. La historia se cuenta de nuevo, pero no es la misma historia. En Génesis 1:27, Dios crea al hombre y a la mujer simultáneamente. Varón y hembra los creó, plural, al mismo tiempo. Pero en Génesis 2:7, Dios crea primero a Adán del polvo. Solo, y solo después, en Génesis 2:22, crea a Eva de la costilla de Adán. ¿Ves la contradicción? No son 2 versiones poéticas del mismo evento, son 2 eventos diferentes. Los teólogos tradicionales te dirán que Génesis 2 es simplemente un zoom de Génesis 1, un detalle ampliado. Pero eso no explica las diferencias radicales en el orden, el método y el propósito de cada creación. La verdad es más profunda y más perturbadora. En el texto hebreo original, Génesis 1 usa el nombre Elohim para Dios. Es plural, significa los dioses o los poderes. Pero Génesis 2 usa Yahweh Elohim, Jehová Dios. Es singular, personal, específico. ¿Por qué cambiar el nombre de Dios entre un capítulo y otro? Porque no es el mismo acto creativo. Son 2 creaciones distintas.
Pero Génesis 1 esconde algo aún más revolucionario. Algo que está en el versículo 26 y que nadie nota. Algo que prueba que Adán y Eva no fueron los primeros humanos de la tierra. Génesis 1:26 dice: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra». ¿Notaste algo? Dios le da dominio sobre los animales, sobre las bestias, sobre todo lo que se arrastra, pero no menciona dominio sobre otros humanos. ¿Por qué? Porque en el día sexto, cuando esta primera humanidad fue creada, no había otros humanos sobre los cuales tener dominio. Ahora salta al día séptimo. Génesis 2:2 dice: «Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo». Espera, acabó en el séptimo día, pero pensábamos que había acabado en el sexto. Génesis 1:31 dice: «Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto». Suena terminado, ¿verdad? Pero el texto hebreo es más preciso. En Génesis 2:2, la palabra acabó es kalá, que significa completar o perfeccionar. No es que terminó de trabajar, es que perfeccionó su obra en el séptimo día. ¿Qué perfeccionó? Aquí viene la revelación que la teología tradicional oculta. Dios creó una segunda humanidad en el séptimo día. Una humanidad diferente a la de Génesis 1. Una humanidad con un propósito específico: poblar la tierra fuera del Edén. Porque aquí está el detalle que cambia todo. El Edén no era toda la tierra, era un jardín dentro de la tierra. Génesis 2:8 lo dice claramente: «Y Jehová, Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado». Al oriente, no en el centro, no en toda la tierra, en una región específica. Mientras Adán y Eva vivían en perfección dentro del Edén, algo más estaba sucediendo afuera. Algo que explica por qué Caín tuvo miedo inmediato cuando fue expulsado. Algo que la Iglesia no quiere que descubras. Génesis 4:14. Caín acaba de matar a Abel. Dios lo maldice y lo expulsa. Y Caín responde con una frase que no tiene sentido si solo existían Adán, Eva y él. Escucha esto: «He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará». Espera, ¿cualquiera? ¿Quién más hay? Según la narrativa oficial, solo quedaban Adán y Eva vivos. ¿A quién le tiene miedo Caín? Los apologistas dirán: a sus futuros hermanos y sobrinos. Pero eso no funciona. Caín tiene miedo inmediato. No dice: en el futuro alguien podría matarme. Dice: cualquiera que me hallare, ahora me matará. Presente, urgente, como si ya existieran otros humanos en la tierra. Y la cosa se pone más extraña. Génesis 4:16-17. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. 3 cosas imposibles en una sola frase. Primero, Caín encuentra una esposa. ¿De dónde salió? Segundo, hay suficiente población para edificar una ciudad. Las ciudades no se construyen con una familia. Se necesitan cientos, miles de personas. Tercero, la tierra de Nod ya tiene nombre. Ya existe. Ya está habitada. Caín no descubre una tierra vacía. Llega a una región que ya tiene identidad, estructura, población.
La respuesta es obvia, pero fue suprimida. Caín llegó a la tierra habitada por la primera humanidad, la humanidad de Génesis 1, la humanidad creada en el sexto día, la humanidad que vivió fuera del Edén desde el principio. Ahora entiendes por qué hay dos relatos de creación. No es repetición, no es poesía. Son dos creaciones distintas. Génesis 1, la humanidad general, creada en masa, hombre y mujer simultáneamente, destinada a llenar la tierra. Génesis 2, Adán y Eva, creados específicamente, con un propósito especial, colocados en el Edén. Dos humanidades, dos propósitos, una verdad oculta. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más oscura. ¿Por qué Dios necesitaba dos humanidades? ¿Por qué crear a Adán y Eva si ya había humanos en la tierra? ¿Y qué pasó con esa primera humanidad que explica por qué desaparecieron de la narrativa? La respuesta está en el verdadero propósito del Edén. Y lo que voy a revelarte ahora destruirá todo lo que te enseñaron. El Edén no era el paraíso para toda la humanidad. Era un laboratorio genético, un experimento divino. Génesis 2:15 lo revela. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Espera, ¿guardarlo? ¿Guardar el Edén de qué? ¿De quién? Si solo existían Adán, Eva y animales, ¿contra qué necesitaba guardia el jardín? La palabra hebrea es shamar. No significa simplemente cuidar como cuidas una planta. Significa vigilar, proteger militarmente, custodiar contra invasores. Adán no era un jardinero, era un guardián. Su trabajo era proteger el Edén de algo o alguien externo, de la humanidad de afuera, de la primera creación que no tenía acceso al árbol de la vida. Porque aquí está el secreto más prohibido. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal no. Estaban disponibles para la humanidad de Génesis 1, solo para Adán y Eva. ¿Por qué? Porque Adán y Eva eran la segunda fase del plan divino, la humanidad mejorada, la humanidad con potencial de eternidad y conocimiento divino. Piénsalo. Génesis 1:29-30 describe la dieta de la primera humanidad. He aquí que os he dado toda planta que da semilla, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Comida básica, sustento. Pero en el Edén, Génesis 2:9 dice: Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, árboles especiales, árboles con propiedades sobrenaturales, árboles que transforman, árboles exclusivos. La primera humanidad vivía en la tierra, mortal, natural, multiplicándose, llenando el planeta. Pero Adán y Eva vivían en el Edén, inmortales, con acceso al árbol de la vida, con potencial de divinidad, el árbol del conocimiento. Dos humanidades, dos destinos, hasta que Eva comió del fruto prohibido. Y cuando Eva comió y Adán comió, no solo cayeron ellos, activaron un protocolo divino que cambiaría el destino de ambas humanidades. Un protocolo que explica el diluvio, un protocolo que nadie conecta. Génesis 3:22. Después de la caída, Dios dice: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. ¿Notaste el pánico divino? Dios tiene miedo de que Adán, ahora con conocimiento del bien y del mal, coma del árbol de la vida y viva eternamente.
¿Por qué eso sería un problema? Porque crearía un ser inmortal con conocimiento divino, pero naturaleza caída. Un ser eterno pero corrupto. Un Dios malvado. Entonces Dios expulsa a Adán y Eva del Edén. Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Guardias angelicales, espadas de fuego, seguridad máxima. No era solo para que Adán no regresara, era para que nadie accediera al árbol de la vida. Ni Adán, ni Eva, ni la humanidad de afuera, porque aquí está lo que la teología tradicional no conecta. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, se mezclaron con la primera humanidad. Los descendientes de Adán, que llevaban la marca de la caída, el conocimiento del bien y del mal, la naturaleza corrupta, comenzaron a casarse con los hijos de la primera humanidad. Génesis 6:1-2 lo documenta. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Espera, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Dos grupos distintos. La teología tradicional dice que los hijos de Dios son ángeles caídos, pero hay otra interpretación más coherente. Los hijos de Dios son los descendientes de Adán, la línea que fue creada con propósito divino, en el Edén. Las hijas de los hombres son la primera humanidad, la creación de Génesis 1, la humanidad de afuera. Cuando estas dos líneas se mezclaron, la corrupción de Adán se expandió a toda la humanidad. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No dice algunos hombres, dice los hombres, toda la especie, ambas humanidades, completamente corrompidas. Y entonces Dios tomó la decisión más radical de la historia. Una decisión que borraría la evidencia de la primera humanidad. Una decisión que resetearía la creación. Una decisión llamada diluvio. Génesis 6:7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios no dice, destruiré a los descendientes de Adán. Dice, los hombres que he creado. Plural. Todas las líneas, todas las humanidades. Reset completo. Pero Dios salva a Noé. ¿Por qué Noé? Génesis 6:9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. La palabra hebrea es tamim. No significa moralmente perfecto. Significa sin mezcla, genéticamente puro, sin contaminación. Noé era el último humano de la línea adámica que no se había mezclado con la primera humanidad corrupta. Era genéticamente puro. Era la semilla que preservaría el plan original. El diluvio no fue castigo por pecado moral. Fue cirugía genética. Fue eliminación de la contaminación. Fue el borrado de la primera humanidad y el reinicio desde Noé, el último puro de la línea de Adán. Después del diluvio, solo queda una humanidad. Los descendientes de Noé, la línea adámica, la creación del Edén. La primera humanidad, la de Génesis 1, la de Nod, la que llenó la tierra antes del diluvio, fue completamente borrada. Y aquí está la evidencia que confirma todo. Génesis 9:1. Después del diluvio, Dios le dice a Noé: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Notas algo?
es exactamente el mismo mandato que dio en Génesis 1:28 a la primera humanidad. Dios está reiniciando el plan. Está dando a los descendientes de Noé el mismo propósito que dio a la humanidad original: llenar la tierra, pero ahora desde una línea pura, desde la genética de Adán, desde el Edén. Por eso es que después del diluvio no hay más menciones de hijos de Dios y hijas de los hombres. No hay más dos líneas, solo hay una: la humanidad que desciende de Noé, que desciende de Adán, que fue creado en el Edén, en el día séptimo. Ahora todo encaja. El séptimo día no fue descanso. Fue la creación de Adán y Eva, la segunda humanidad, la línea del Edén. Las contradicciones entre Génesis 1 y 2 no son errores, son dos creaciones documentadas: la esposa de Caín, la ciudad de Nod, el miedo de Caín. Todo tiene sentido cuando entiendes que la tierra Yea estaba habitada por la primera humanidad. Y el diluvio no fue castigo caprichoso, fue el borrado sistemático de la primera creación para preservar la línea pura de Adán. Una verdad oculta en la narrativa que cambia todo. Pero falta la pieza final del rompecabezas, la que conecta todo esto con nosotros. Porque si la primera humanidad fue borrada, ¿por qué necesitas saber esto hoy? ¿Qué tiene que ver una historia de hace miles de años con tu vida en el 2025? La respuesta te va a dejar sin palabras. Y es esto: la razón por la que necesitas conocer la verdad del séptimo día es esta. El patrón se está repitiendo. Vivimos en una era donde la tecnología genética está alcanzando niveles divinos. CRISPR, edición genética, híbridos humano-animal, inteligencia artificial con conciencia. Estamos creando una nueva humanidad, una segunda creación, igual que Dios hizo en el séptimo día. En el 2025, científicos ya editaron embriones humanos, ya crearon híbridos, ya mezclan ADN de especies diferentes, igual que en los días antes del diluvio, cuando los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres y la genética humana fue corrompida. Génesis 6:4 dice que en aquellos días había gigantes en la tierra, híbridos, mezclas, corrupciones genéticas, y Dios los borró a todos. ¿Ves el paralelo? Estamos jugando a ser dioses. Estamos creando nuevas formas de vida. Estamos editando la creación original. Y si la historia se repite, y Eclesiastés 1:9 dice que nada hay nuevo debajo del sol, entonces sabemos qué viene después: juicio, reset, un nuevo diluvio. No de agua, porque Dios prometió en Génesis 9:11 que nunca más destruiría la tierra con agua. Pero Sunt Pedro 3:10 dice que la próxima vez será con fuego. ¿Por qué te cuento esto? No para asustarte, para despertarte. Porque así como en los días de Noé, Dios está buscando a los perfectos en sus generaciones, los que no se contaminen con la nueva corrupción, los que mantengan su humanidad original, los que rechacen la mezcla. La Biblia dice en Mateo 24:37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús está diciendo: presten atención a lo que pasó en los días de Noé, porque eso mismo va a pasar antes de mi regreso. Mezcla genética, corrupción de la creación, humanidades híbridas y luego juicio. Tú tienes que decidir hoy de qué lado estar: ser como Noé, que preservó su pureza en medio de una generación corrupta, o ser como los que se mezclaron, que fueron borrados en el diluvio. La historia del séptimo día no es solo historia antigua, es profecía, es advertencia, es el mapa del futuro escrito en el pasado. Entonces, ¿qué pasó realmente en el séptimo día? Dios no descansó.
Dios creó una segunda humanidad con un propósito específico: preservar una línea genética pura que llevaría al Mesías. Adán y Eva no fueron los primeros humanos, fueron los primeros de la línea mesiánica. Y cuando esa línea se contaminó, Dios la purificó con el diluvio. Y ahora, miles de años después, estamos repitiendo el mismo patrón, creando, mezclando, corrompiendo, y el mismo juicio se acerca. La pregunta no es ¿qué pasó en el séptimo día? La pregunta es ¿qué vas a hacer tú con esta revelación? Pero la historia del séptimo día esconde un misterio aún más profundo. Porque si Dios creó dos humanidades, ¿cuántas veces lo hizo? El libro de Job menciona seres que existían antes de Adán. Job 38:4-7 dice que cuando Dios fundó la tierra, alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Espera, hijos de Dios antes de la creación del hombre. ¿Quiénes eran? ¿Cuántas creaciones hubo antes de Génesis 1? Si esta revelación te impactó tanto como a las millones de personas que ya han descubierto este secreto, no puedes perderte el próximo. Suscríbete ahora y activa la campanita porque este video sale en 3 días. Y créeme, la evidencia que encontré en Jeremías, Isaías y Ezequiel va a explotar tu mente. El link está en la pantalla. Haz clic ahora, porque después de ver el próximo video, nunca más leerás Génesis de la misma forma.